Hola, bienvenidos al estudio de las escrituras de Ven, sígueme. Vamos a leer el libro de Alma del capítulo 43 al capítulo 52. El tema principal de este capítulo es mantenerse firmes en la fe de Cristo. Hermanos, en ocasiones los justos deben luchar para proteger los derechos que Dios les dio. En este libro, durante una época crucial de la historia del libro de Mormón, el Señor levantó a líderes, por ejemplo, el capitán Moroni, en la cual en este capítulo vamos a analizar quién fue el capitán Moroni. También levantó a otros grandiosos líderes para dirigir a su pueblo y llevarlos en defensa de su libertad. Además, vamos a aprender cómo viven los discípulos de Cristo en tiempos de guerra, en tiempos de agonía, en tiempos de disensión, en tiempos de contención. En los capítulos del 43 al capítulo 52 nos vamos a dar cuenta que en estos capítulos se van a hablar de guerras que ha habido entre los nefitas y los lamanitas. Pero los lamanitas no era la única fuente de conflicto que tenían los nefitas, sino que también dentro del pueblo nefita habían disidentes que anhelaban el poder, los cuales también trajeron problemas dentro de su pueblo. Además, vamos a ver de que los nefitas van a vencer a sus enemigos solamente ejerciendo su fe en Jesucristo y siguiendo los consejos de los profetas, así como algunos líderes rectos que en ese entonces lucharon, levantaron su estandarte, el estandarte de la nación. También vamos a ver de que en estos capítulos los nefitas vencieron a sus enemigos al ejercer la fe en Jesucristo y al seguir a sus profetas, así como otros líderes militares rectos. Vamos a comparar también qué intenciones tuvo el capitán Moroni con las intenciones que tuvo Amalaquía. ¿Y quién es Amalaquía? Más adelante vamos a analizar quién era Amalaquía. Además, en el capítulo 43 vamos a darnos cuenta de que luego de que Alma habló con sus hijos acerca de lo que tenían que hacer para seguir en la fe de Jesucristo, luego de que él los exhortó y les invitó a que puedan arrepentirse, en especial a Coriantón, como ustedes habrán escuchado la clase anterior, ellos, luego de haber recibido la palabra de su padre, continuaron predicando el evangelio de Jesucristo. Ellos no descansaron. Alma también salió a predicar el evangelio. Dicen en las escrituras en Alma 42, en el versículo 2, y no diremos más cerca de su predicación, sino que predicaron la palabra y la verdad de acuerdo con el espíritu de profecía y revelación, y predicaron según el santo orden de Dios, mediante el cual se les había llamado. En este versículo nos dice según el santo orden de Dios, se refiere al sacerdocio de Melquisedec, mediante el cual se les había llamado. Ellos fueron ordenados por Dios para seguir predicando el evangelio, y tenían que hacerlo con el espíritu de profecía y revelación. Vamos a detenernos un momento aquí y vamos a diferenciar espíritu de profecía. Son declaraciones inspiradas de los profetas, las cuales son llamadas profecías. Estas declaraciones pueden pertenecer al pasado, al presente o futuro, y pueden además revelar nuevas verdades o eventos desconocidos, o pueden contener expresiones que confirmen y agreguen testimonio a verdades ya reveladas y testificadas por otros profetas. En otras palabras, son declaraciones que van a venir y que no pueden ser manifestadas por ningún otro poder mortal, sino por el poder de Dios. Y revelación, hermanos, significa dar a conocer la verdad divina por medio de la comunicación con los cielos. La revelación, hermanos, viene de Dios a los hombres, pero viene esto de diferentes formas. Esta revelación lo puede hacer personalmente él mismo, puede venir y puede dar esa revelación, o también puede enviar ángeles, así como le envió a Alma un ángel para que él pueda cambiar su vida. Y hay algo muy bonito en cuanto a la revelación. Cada persona que sea obediente y justa sobre esta tierra recibe la revelación de Dios. Recuerden que la revelación de Dios es la herencia natural de todos los fieles. Si somos fieles a Dios, vamos a recibir una revelación personal. Y continuando, en el versículo 3 dice, y vuelvo ahora a una narración de las guerras entre los nefitas y los lamanitas, en el año 18 del gobierno de los jueces. Entonces, hermanos, vemos que en este versículo, en el libro de Alma, Mormón nos advierte de que iba a retomar la narración de las guerras. Y algunas personas se preguntarán, ¿por qué el libro de Mormón trata tanto el tema de guerra? El presidente Rathan Benson dijo,
Del libro de Mormón aprendemos cómo viven los discípulos de Cristo en tiempos de guerra. Dado que Mormón vio nuestros días y supo que viviríamos en una época de guerras y rumores, debemos entender que en los últimos días también nosotros tendríamos guerras y tragedias. Sus palabras de Mormón también nos preparan para las guerras en las que nosotros somos los soldados. Y las guerras que libramos día a día en contra de las fuerzas del mal. Esa guerra, hermanos, es muy real. Y su desenlace afecta a nuestra vida eterna. Porque todos los días, hermanos, nosotros nos afrontamos a esta guerra espiritual. Cuando salimos a la calle y decidimos hacer un acto o una acción de bondad, o cuando también decidimos no hacerlo. Cuando nosotros decidimos todas las mañanas, ¿hago mis oraciones familiares o no lo hago? ¿Hago mis oraciones diarias o no lo hago? Entonces, esta es una guerra espiritual, porque Satanás nos dice en nuestro oído, ¿no? Sigue durmiendo, falta todavía. Cuando nosotros podríamos tomar la decisión de decir, sí, voy a leer las escrituras y no apegarnos a la flojera o no apegarnos a la frase que decimos a veces, luego lo haré, más tarde lo haré. Estas palabras que a veces vienen a nuestra mente es porque Satanás no quiere que hagamos lo bueno. Hay una guerra espiritual que tenemos que ganar, y esta guerra espiritual, y siempre la ganamos cuando nosotros terminamos el día con una oración familiar. Cuando al llegar la noche leemos nuestras escrituras, o aunque sea un versículo, y de esta manera, hermanos, hacemos que la compañía del Espíritu Santo descanse en nuestras vidas. ¿Y saben cuál es el desenlace final de nuestra vida? Es que en la vida eterna estamos construyendo de bloque en bloque nuestra propia casa espiritual. Y es allí donde nosotros esperamos estar siempre reunidos con nuestro Padre Celestial y lograr la exaltación. Les invito a que podamos ganar esta guerra espiritual todos los días, ahora mismo. Están decidiendo escucharme, cuando bien podrían haber puesto en la televisión alguna película o haber escuchado algún tipo de música, pero no, están escuchándome ahora porque ustedes quieren escuchar la palabra de Dios, porque quieren ustedes nutrirse con el Evangelio de Jesucristo y quieren conocer lo que Dios nos ha dicho por medio de lo que Mormón nos dice en el libro de Alma, qué es lo que tenemos que hacer. Tal como a los nefitas, nos inspira una causa mejor, y nuestra causa, hermanos, es nuestro Dios, nuestra religión y nuestra libertad, porque también queremos encontrar eso en nuestra familia, y Moroni lo denominó a esto la causa de los cristianos, y es la misma causa, hermanos, por la que luchamos hoy en día. En el capítulo 43, del versículo 4 al 8, vemos en estos versículos de que los soramitas, alguna vez ellos fueron partes de la nación nefita, pero ellos se volvieron disidentes por causa del orgullo a los nefitas. Por lo tanto, los soramitas se hicieron lamanitas. Eso dice en el versículo 4 del capítulo 43. Y antes de que ellos desertaran, antes de que ellos se fueran con los lamanitas, recordemos que Alma les predicó el evangelio a los soramitas, pero ellos habían abandonado la fe verdadera en Jesucristo, y aunque algunos regresaron a la fe de Dios, la mayoría de los soramitas se había enojado con el Señor, se había enojado con los nefitas. Entonces ellos empezaron a mezclarse con los lamanitas, y de esta manera comenzaron a incitar el odio y a prepararse para la guerra contra los nefitas. Y aún más, por conseguir ventaja sobre los nefitas, los lamanitas, ellos nombraron líderes a los más sanguinarios soramitas y amalequitas, ya que los nombraron a ellos como capitanes en jefe. En el versículo 5 dice, los soramitas invitaron a las huestes lamanitas a entrar en su territorio y ocuparlo. Entonces es allí donde inicia el primer movimiento de la guerra contra los nefitas. Los que dirigían al ejército lamanita era Zaraemna. Zaraemna era un amalequita. Recuerden que los amalequitas habían sido también en tiempos anteriores disidentes nefitas, y al igual que la mayoría de los disidentes, estaban resentidos con los nefitas, y eran más sanguinarios, aún más sanguinarios que los lamanitas. Y Zaraemna se había asegurado de que todos los cargos claves del comando del ejército de los lamanitas sea ocupado por algún amalequita o por algún soramita, ya que ellos, al igual que los soramitas, eran feroces. Entonces, el número de disidentes nefitas que se hicieron lamanitas era casi tan grande como el número de nefitas que se mantuvieron fieles.
Esta enorme cantidad dejó a los nefitas en una desventaja numérica. Sin embargo, valiéndose de su fe, los nefitas confiaban en que Dios los fortalecería en sus batallas, al igual que había hecho con otros ejércitos. En el versículo 16 del capítulo 43 dice: y el jefe de los nefitas, o sea, el hombre que había sido nombrado capitán en jefe de los nefitas, y el capitán en jefe tomó el mando de todos los ejércitos de los nefitas, y se llamaba Moroni. Moroni tan solamente tenía 25 años cuando asumió este cargo. En el capítulo 43 vamos a ver cómo es que Moroni, en su buen juicio y en su obediencia al Señor, cómo prepara su ejército contra esta batalla. Además, Moroni buscó el consejo del profeta Alma antes de ir a la batalla. Eso nos dice en el versículo 23 y 24, que más adelante lo vamos a analizar. Recordemos que la campaña de los amanitas era dirigida por los oficiales amalequitas y soramitas, donde se supone que ellos tenían el conocimiento y sabían sobre los métodos nefitas contra las batallas, por lo cual ellos pensaban que tendrían una gran ventaja contra ellos. Pero Moroni, desde un inicio, les quitó el primer objetivo a los lamanitas, que era la tierra de Yersón. Aún más, él había asentado en esa tierra una posición defensiva. También vemos que Moroni había formado espías y exploradores para que sepan cada movimiento que hacían los lamanitas. De esta manera Moroni pudo preparar una celada para el enemigo, tomándolos por sorpresa cuando estaban en el río Sidón. Recordemos que Moroni había fortificado la tierra de Yersón, y aún más, cuando vieron esto los lamanitas se dirigieron a Manti, porque pensaban que era un territorio que estaba accesible. Moroni inmediatamente se trasladó a ese lugar con todo su ejército y puso al pueblo en estado de preparación. Y Moroni esperaba recibir las bendiciones del Señor, porque él había puesto todo de su parte. Moroni era la mente militar más brillante de su época. Sin embargo, él siempre demostró humildad al seguir el consejo del profeta. Esto hizo que Moroni fuera un instrumento poderoso en la mano de Dios para vencer a los lamanitas. Capítulo 43, en el versículo 18, del 22 y del 37 al 38, nos dice que Moroni les dio armaduras a su ejército para que se protegieran. De esta manera, marcó una gran diferencia entre la batalla contra su enemigo. En el versículo 37 dice: y empezó la mortandad en ambos lados, pero fue más terrible entre los lamanitas, porque su desnudez quedaba expuesta a los fuertes golpes de los nefitas con sus espadas y cimitarras, que herían de muerte casi a cada golpe. En el 38, mientras que de la otra parte, de cuando en cuando caía un hombre entre los nefitas por la espada y la pérdida de sangre, ya que tenían protegidas las partes más vitales del cuerpo, o sea que las partes más vitales del cuerpo estaban protegidas de los golpes de los lamanitas por sus petos, sus escudos y sus cascos, y así los nefitas sembraron la muerte entre los lamanitas. De esta manera el ejército de Moroni estaban protegidos con una armadura. En la actualidad, ¿qué armadura nos protege a nosotros? Estos versículos se pueden aplicar a nosotros hoy en día. Nosotros tenemos 4 partes del cuerpo que son más vulnerables a los poderes del enemigo. Primero, debemos ceñir nuestros lomos con la verdad. Dijo el Señor: la verdad es el conocimiento de las cosas como son, de las cosas como eran y como han de ser. Entonces, debemos ceñir nuestros lomos con la verdad de la virtud y la castidad, obedeciendo sus mandamientos. Segundo, el corazón. ¿Qué tipo de coraza creen ustedes que protege nuestra conducta en la vida? Nuestro corazón se debe vestir de una coraza de justicia. Una vez que sabemos cuál es la verdad, tenemos una medida con la cual podremos juzgar entre el bien y el mal, y así nuestra conducta siempre se va a medir de acuerdo a lo que sabemos que es verdad. La coraza que entonces vestirá nuestra conducta va a ser de la rectitud. Tercero, ¿con qué protegeremos los pies o cómo mediremos nuestros objetivos y metas en la vida? Los mediremos con la preparación del Evangelio de paz. Dice en Efesios 6:15: tened calzados los pies con la preparación del Evangelio de paz. Y por último, el yelmo de la salvación. Y hermanos, ¿qué es la salvación? ¿Qué significa ser salvos? ¿Y salvos de qué? De la muerte y del pecado. Aparte de la armadura que tenemos, debemos sostener en nuestra mano un escudo y en la otra una espada. La espada que va a representar ningún arma más potente que nuestra fe
y nuestro testimonio y conocimiento de las Escrituras nos van a ayudar a vencer al enemigo. Alguien que tenga esa armadura y que cuente con la preparación de esas armas va a encontrar listo para ir a la batalla contra el enemigo. Y también tenemos otra forma en la cual nosotros podemos vencer a nuestro enemigo. Por ejemplo, en Alma, capítulo 43, en el versículo 23-25, dice: pero sucedió que tan pronto como salieron para el desierto, Moroni envió espías a vigilar su campo, y sabiendo también de las profecías de Alma, Moroni le envió ciertos hombres para pedirle que preguntara al Señor hacia dónde habían de marchar los ejércitos de los nefitas para defenderse de los lamanitas. Y ocurrió que vino la palabra del Señor a Alma. Y él informó a los mensajeros de Moroni que los ejércitos de los lamanitas estaban rodeando por el desierto para llegar a la tierra de Manti, a fin de iniciar un ataque contra la parte más débil del pueblo. Y esos mensajeros fueron y comunicaron las noticias a Moroni. Vean el deseo que tenía el capitán Moroni de buscar al profeta y obedecer su consejo, ya que esto le dio grandes victorias. Hermanos, las batallas de la vida hoy en día también se ganan siguiendo al profeta. El presidente Russell M. Nelson, el profeta actual, nos dijo: cuando se hayan levantado las restricciones transitorias por el COVID-19, tengan bien a programar espacios de tiempo para adorar y servir en el templo. Les invito a que podamos prepararnos para entrar al templo y nuevamente regresar a la casa del Señor. En el capítulo 43, del versículo 45 al 47, empieza la batalla hasta la efusión de sangre. Sabemos, hermanos, que la vida humana es sagrada y que quitar una vida inocente eso es una abominación a los ojos del Señor. Sin embargo, se le puede quitar la vida justificadamente a otra persona cuando es en defensa propia o se está defendiendo a la familia, la libertad o la religión o el país. El presidente Hinckley explicó conceptos de la guerra y la efusión de sangre. Cuando la guerra era encarnizada entre los nefitas y los lamanitas, el registro dice que inspiraba a los nefitas una causa mejor, pues no estaban luchando por poder, sino que luchaban por sus hogares y sus libertades, sus esposas y sus hijos y todo cuanto poseían, sí, por sus ritos de adoración y su iglesia, y estaban haciendo lo que sentían que era su deber para con Dios. El Señor les aconsejó: defenderéis a vuestras familias aún hasta la efusión de sangre. Creo que Dios no hará responsable a los hombres ni a las mujeres militares, que como agentes de su gobierno llevan a cabo lo que legalmente están obligados a hacer. Podrá ser aún que Él nos haga responsable a nosotros si intentamos impedir o obstruir el camino de los que están participando en la lucha contra las fuerzas del mal y de la represión. Tenemos, hermanos, el artículo de fe que nos dice: creemos en estar sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes y magistrados, en obedecer, honrar y sostener la ley. Pero recuerden que la iglesia se opone y debe oponerse a las guerras, porque no puede contemplar la guerra como un medio recto para solucionar las disputas internacionales, las cuales deberían y podrían solucionarse si las naciones estuvieran de acuerdo mediante una negociación y ajustes pacíficos. El capitán Moroni, recuerden, hermanos, que él no se deleitaba en derramar sangre, a pesar de que en defensa de su nación estaba justificado quitar la vida a otra persona, por lo que él luchó contra los lamanitas muchos años, y al hacerlo, él conservaba siempre la caridad para todos, incluso por los del otro bando. Además, las escrituras indican que en una ocasión el capitán Moroni detuvo la batalla a fin de preservar la mayor cantidad de vidas posibles. Cuando el ejército de Saraemna fue cercado por el ejército del capitán Moroni, Moroni les dijo en una escritura, en el capítulo 44, versículo 6, sí, y esto no es todo por todo el anhelo que tenéis de vivir, os mando que no os entreguéis vuestras armas de guerra y no derramaremos vuestra sangre, sino que os perdonaremos la vida si os vais por vuestro camino y no volvéis más a guerrear contra nosotros. Entonces Moroni, él no prefería quitar la vida de los demás. Creía firmemente de que quienes cumpliesen sus convenios con Dios y muriesen serían redimidos por el Señor Jesucristo. Algunos se preguntarán, ¿cómo puede ser posible
que un hombre que se preocupaba por cumplir los convenios del Señor esté involucrado en los asuntos militares. Esta duda puede ser el motivo por el cual Mormón escribió que Moroni no se deleitaba en derramar la sangre de sus enemigos, que se le había enseñado a nunca levantar la espada salvo que fuese contra un enemigo y que fuese para defender sus vidas. Vamos a ver en el libro de Alma del capítulo 46 al 50. Vamos a aprender la diferencia entre un liderazgo inicuo y un liderazgo recto. Entonces vamos a hacer una comparación del liderazgo del capitán Moroni y Amalaquía. Por ejemplo, el capitán Moroni, él fue escogido por los jueces y la voz del pueblo, quienes lo nombraron capitán en jefe de los ejércitos. ¿Y cómo obtuvo Amalaquía el poder? Lo hizo por medio del engaño y el fraude. Ustedes saben que Amalaquía era un hombre fuerte, de gran elocuencia, en la cual él, por medio de su astucia, llegó a ser el rey de los lamanitas. Era miembro de la iglesia de Jesucristo. Sin embargo, el capitán Moroni tuvo conocimiento de la rebelión que hacían los amalaquitas, ya que ellos fueron rebeldes. Amalaquía llevó a sus seguidores al desierto para unirse a los lamanitas. Al darse cuenta del capitán Moroni que se estaban escapando, Moroni le siguió con su ejército. El ejército de Moroni derrotó a los rebeldes, pero Amalaquía y un grupo de sus seguidores llegaron a escaparse. Amalaquía y sus hombres fueron a la corte del rey lamanita y lo persuadieron para emitir una llamada a las armas contra los nefitas. Sin embargo, esto no resultó popular. Amalaquía quería ganar el poder y quería ser el rey de los lamanitas, y para ello él ideó un plan. Entonces Amalaquía, para llegar a ser el rey de los lamanitas, primero fue segundo en jefe, luego envenenó a Leonti. Cuando Leonti murió, Amalaquía fue a la capital donde estaba el rey lamanita y se acercó a él. Cuando el rey se acercó a Amalaquía se inclinó y de una puñalada lo asesinó. Entonces el rey cayó muerto. Los servidores del rey huyeron. Los secuaces de Amalaquía gritaron: "El rey ha muerto", por sus propios servidores. De esta manera Amalaquía llegó a ser el rey de los lamanitas. Además, el capitán Moroni era un líder, el cual motivaba a su pueblo a ser justo y les enseñaba a ser fiel a Dios y a sus convenios. También se regocijaba en la libertad de su país y del pueblo, amaba a sus hermanos y brindaba seguridad a su pueblo. Amalaquía incitaba a su pueblo al odio, a lo deshonesto, procuraba destruir la libertad, no le importaba la sangre de su pueblo, trabajaba para promover su propio egoísmo. El capitán Moroni era un hombre que se regía por los principios del evangelio y nunca levantaba una espada a menos que no fuera para defender a su familia, su vida y su libertad. Él siempre buscaba con humildad la ayuda de Dios para preservar la vida de sus hermanos y siempre trabajaba para ponerle fin a la contención y a la disensión. Sin embargo, Amalaquía era un hombre que se regía bajo sus pasiones, era agresivo, además maldecía a Dios y trabajaba para generar contención y disensión. ¿Qué tipo de líder queremos ser? ¿Queremos ser como el capitán Moroni o Amalaquía? Recuerden que los hombres inicuos, como Amalaquía, podrán tener poder, podrán prosperar por un tiempo, pero esas son las normas del mundo. Pero eso al final trae ruina, tanto para él y sus seguidores. Por el contrario, los líderes como el capitán Moroni inspiran deseos nobles en las personas, la cual finalmente vencerán al enemigo. En Alma, capítulo 47 al 36, Mormón nos advierte reiteradamente que aquellos que pertenecen a la iglesia y después desertan, se vuelven duros de corazón y tienden a olvidarse enteramente del Señor su Dios. En Alma 47, en el versículo 36, nos dice: "Ahora bien, estos disidentes, teniendo la misma instrucción y la misma información que los nefitas, si habiendo sido instruidos en el mismo conocimiento del Señor, no obstante, es extraño relatar que no mucho después de sus disensiones, ellos se volvieron más duros e impenitentes y más salvajes, inicuos y feroces que los lamanitas, empapándose en las tradiciones de los lamanitas, entregándose a la indolencia y a toda clase de lascivias, sí, olvidándose enteramente del Señor su Dios". ¿De qué manera se relaciona la disensión y la contención? La disensión va a ser la falta de acuerdo entre dos o más personas, y la contención es la cualidad de los sentimientos o impulsos contenidos o refrenados. También la contención va a estar unida con la disensión. Por ejemplo, en Alma 43 al 8 nos enseña que las fuentes de contención estaba dada por Saraemna y los soramitas y los amalequitas.
Y las consecuencias de la contención eran que trajo guerras continuas entre los lamanitas y nefitas, y tuvieron mayores sentimientos de odio e ira entre los lamanitas. Las escrituras nos enseñan acerca de los peligros de la disensión. En Alma 46, del 1 al 10, también nos dice que la contención hace que Amaliquía y sus seguidores logren la disensión de muchas personas entre los lamanitas y la iglesia. Además, Amaliquía, por medio de la contención, sube al poder, lleva a muchos a olvidarse del Señor y hace que ellos se comporten inicuamente. Recuerden que Amaliquía, por medio de su astucia y engaño, llegó a ser el rey de los lamanitas. En Alma capítulo 50 del 21 al 35 también dice que Moriantón fue otro que tuvo contención y también tuvo seguidores. Aún más, Moriantón en el capítulo 50 el versículo 21 al 35 maltrata a una sierva y van a una batalla en la que hace que muchos mueran. En Alma, en el capítulo 24 y 30, nos va a responder esta pregunta: ¿por qué creen que los disidentes de la verdad con frecuencia se vuelven más duros que quienes nunca conocieron la verdad? Dice, y así podemos discernir claramente que después que un pueblo ha sido iluminado por el Espíritu de Dios y ha poseído un gran conocimiento de las cosas concernientes a la rectitud, y entonces cae en el pecado y la transgresión, llega a ser más empedernido, y así su condición es peor que si nunca hubiese conocido estas cosas. Hermanos, nosotros conocemos la verdad del Evangelio, conocemos la palabra de sabiduría, la ley de castidad, sabemos que tenemos que ir a la iglesia, sabemos que tenemos que leer las Escrituras. Ustedes habrán notado que algunos miembros se retiran de la iglesia, se les es difícil regresar. Cuando estaba en la misión, para mí era más difícil enseñar el Evangelio a uno que ya era miembro o a un miembro nuevo, porque el miembro nuevo le puede enseñar el Evangelio de Jesucristo, pero a un hermano inactivo dejó de seguir a Jesucristo, es muy difícil darle regresar, pero no es imposible. Es normal que las personas tengan diferentes puntos de vista, y hay ocasiones cuando los discípulos de Jesucristo, es decir nosotros, tenemos que defender lo que creemos frente a la oposición. Pero hermanos, debemos expresar siempre nuestra postura de forma positiva y precisa, sin enojarnos, sin ser cortantes ni ofensivos. Entonces, ¿cómo podemos evitar los conflictos contenciosos? Tal vez hayan oído que se puede discrepar sin ser desagradable. A veces les interesa a uno ganar una discusión o quiere tener la razón. Cuando sucede esto, les aseguro que el espíritu de contención estará allí. Cuando estaba en la misión, tocamos la puerta de un investigador. Él nos hizo pasar y nosotros nos sorprendimos porque dijimos, un hermano de oro. Y comenzó a sacar su Biblia y comenzó a hablarnos de la doctrina de la Biblia. Y nos hablaba. Y había principios que él enseñaba las cuales no eran las correctas. Entonces, yo me puse a sacar también mis escrituras y comencé a también hablar de las escrituras, de la doctrina de Dios. Hasta el punto de llegar a tener una contención del Evangelio. Estábamos así por unos buenos minutos, hasta que me di cuenta y sentí un espíritu desagradable. Miré a mi compañero y me di cuenta que estaba actuando mal. A veces, hermanos, la soberbia produce contiendas. No es necesario ganar una discusión, no es necesario tener la razón. En ese momento aprendí que la mejor manera de enseñar el Evangelio sin contención es brindando nuestro testimonio. El presidente Russell M. Nelson enseñó unas formas de evitar la contención. 1. Tengamos compasión por los demás. 2. Refrenemos la pasión de hablar o escribir con contención, para ganancia o tener glorias personales. Y 3. Con humilde sumisión, amemos la verdad. Si hacemos esto, hermanos, tendremos el Espíritu del Señor con nosotros, y no un espíritu de contención. Y yo doy testimonio de ello. En el capítulo 49 del 50, vamos a ver que Moroni recibe la inspiración y previene, edificando las ciudades antes del momento decisivo de la guerra. De esta manera se salvan muchos nefitas, porque las ciudades se encuentran preparadas. Acción, hermanos, podemos ponerlo en práctica en nosotros, en nuestra propia vida, con pensamientos y obras rectas, a fin de resistir las embestidas del mal, los ardientes dardos del enemigo. El Señor ha prometido
que si lo buscamos con humildad, Él nos mostrará nuestras debilidades y hará que las cosas débiles sean fuertes. ¿Cómo podemos nosotros fortificar nuestra vida siguiendo este ejemplo que hizo Morón? Entonces vamos a analizar cómo se fortificaron los nefitas. En Alma 48:9 dice que reforzaron las fortificaciones más débiles. ¿Y cómo podemos hacer nosotros ello? También debemos reforzar las áreas débiles de nuestra vida. Por ejemplo, si tengo dificultad para leer las escrituras, o no me acuerdo, o se me olvida en el día, podría escribirlo en una hoja de papel bond. Debo leer las escrituras. Me puede ayudar a hacer esa parte débil para hacerlo fuerte. Los nefitas se prepararon de una manera como nunca se había conocido para recibir al enemigo. ¿Y cómo podemos prepararnos? Como aprendimos en la clase anterior, podemos centrar nuestros pensamientos en unas palabras que nos ayuden a recordar al Señor. Podemos grabarnos una escritura de memoria, podemos cantar un himno, podemos también hacer las oraciones diarias. También en Alma 49:23 dice que a los nefitas se les dio dominio sobre sus enemigos. Si somos fieles y confiamos en el Señor, Él también nos dará dominio sobre nuestros enemigos. Los nefitas levantaron torres de seguridad para poder avistar al enemigo a lo lejos. En la medida que confiemos en los profetas, que van a ser nuestras atalayas modernas, y que ellos ven a lo largo de la distancia, estaremos mejor preparados para nuestro futuro. Es por eso, hermanos, que los quiero invitar a que podamos leer siempre las escrituras, a que podamos leer los mensajes de nuestros profetas, que podamos estar siempre al tanto de la leona, ya que ahí se encuentran los mensajes para nuestros tiempos y para estar preparados cuando venga el enemigo. ¿Cómo podemos edificar defensas espirituales para protegernos nosotros mismos y a nuestra familia del pecado y de las influencias malignas? Déjense un comentario. ¿Qué podrían hacer para proteger a su familia del adversario? ¿Y por qué es importante estar preparados? El presidente Russell M. Nelson dijo: así como tememos cualquier enfermedad que debilite la salud del organismo, del mismo modo deberíamos lamentar la contención, que es un mal que debilita el espíritu. El pueblo nefita, debido a estas contenciones que tuvieron, perdieron muchos territorios, por lo cual Amalequía aprovechó para entrar a esos terrenos. Las contenciones nos pueden traer muchos problemas. En Alma 51, del versículo 1 al 12, podemos ver qué puede ocurrir a una familia cuando hay contención. A veces, la contención se va aceptando como una expresión natural, en lo que vemos y oímos en los medios de difusión, en la sala de clase, aún en el lugar de trabajo. Es tan fácil y a la vez tan malo permitir que estos hábitos saturen nuestra vida espiritual. Por eso, hoy día, cada uno de nosotros debe protegerse contra el peligro de la contención, tanto individual como en familia. Recuerden, hermanos, que el hogar es un gran laboratorio de aprendizaje y del amor. Allí, los padres deben ayudar a sus hijos a superar su egoísmo. Los padres deben protegerse del uno al otro, sabiendo que el objetivo del adversario es destruir la integridad de la familia. Evitemos la contención. Sintamos lo mismo que el Señor sintió y unámonos a Él con fe. Que siempre haya paz en el hogar y en esta tierra. Y que comience por nosotros, que comience por mí, por ti. Imitemos a Jesucristo. No permitamos que nuestro corazón se llene de orgullo. Hagamos lo correcto, porque si no lo hacemos, estaremos perdiendo uno de los gozos más grandiosos en la vida. Estamos más cerca de Cristo cuando aprendemos a vencer la contención. Yo sé, hermanos, cuando aprendemos el Evangelio, nos arrepentimos de nuestros errores y vivimos obedeciendo los consejos de nuestros profetas, podemos vencerlo y regresar nuevamente a la senda que nos lleva a Cristo. Por medio de la expiación de Cristo, que Él logró por nosotros, mantengamos la unidad familiar. Hagamos a un lado nuestro egoísmo. Seamos tolerantes con las personas. Llenemos nuestro corazón de amor y paz. Y esto lo testifico en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Suscríbete
y activa también la campanita.